Buenas, Dios me les bendiga y nuevamente por aquí les saludamos. Que nuestro Padre Celestial derrame su presencia sobre cada uno de ustedes. Le damos un fuerte abrazo de los pastores Silva. Estamos agradecidos porque Dios nos ha dado un día más de vida, porque entregó su Hijo por cada uno de nosotros, solamente lo hizo por amor y nos ha dado salvación y vida eterna. Vamos a estar leyendo en Salmo 61 del 1 al 5 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado heredad de los que temen tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Te amamos y te exaltamos. Te damos gloria y te damos honra. Tú eres grande y maravilloso. Tú eres un Padre precioso, Señor. Gracias por este día que nos has dado, Señor. Agradecidos estamos de donde nos rescataste, Señor, para traernos a tu luz. Nos limpiaste, nos has tratado con amor, con tus cuidados. Tú eres un Padre de detalles, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que llena nuestros corazones, que edifica nuestras vidas, Señor, y que nos dirige el camino, Señor. Padre, toca los corazones, ministralo allí cuando lo estés escuchando tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llenándolos a cada uno, Señor. Y que pongamos por práctica cada palabra, cada consejo tuyo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Un abrazo fuerte. Se les ama. Bien, nuevamente con ustedes, por la gracia y el amor de nuestro Señor, podemos estar delante de Él y delante de ustedes para poderles saludar, poderles bendecir y sobre todo compartir un día más de la gloriosa palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Es para mí un gusto poderles no solamente saludar, sino poder compartir esta gloriosa palabra. Y sobre todo un saludo para todos los que nos ven a través de la internet en las diferentes plataformas que estamos suscritos o conectados. Así que quiero invitarle a que puedan estar atentos a la palabra que en el día de hoy será ministrada a todos los que nos están escuchando. Recuerde también compartir el enlace de este canal con sus familiares, sus amigos, sus hermanos, sus vecinos, con sus compañeros de trabajo y de estudio, en fin, con cualquier persona que usted sepa que esta palabra le va a bendecir gloriosamente. Queremos saludar a los que nos han reportado audiencia desde Chile, Argentina, desde Colombia y Venezuela, desde Panamá, también desde Italia y España. Que Dios les bendiga maravillosamente. Bien, hoy quiero invitarles a propósito de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en el día de hoy. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en la medida que les sea posible en Juan capítulo 3, verso 14 y verso 15 y 16, un texto súper conocido por todos los creyentes de todas las edades. Y dice la Escritura: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos. Padre, en el nombre glorioso
de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, por esta temporada y la oportunidad que nos permite, Señor, de poder ministrar tu palabra y poderla, oh Dios, no solamente declarar, sino ser beneficiado, Dios, con la administración de esta que vive y permanece para siempre. Hoy te rogamos, oh Dios, que edifique los corazones, que cortes, que podes y que puedas llevar, Señor, a un siguiente nivel a aquellos que están deseosos de ser marcados por tu gloria. Hoy nuevamente declaramos, Señor, que el reino de los cielos se establece en cada sitio, en cada lugar donde esta palabra es predicada. Y mientras que se establece el reino de los cielos, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y al tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Bien, he titulado el tema de hoy, eleva tu mirada. Eleva tu mirada. Si tienes a una persona al lado, dile, eleva tu mirada. Levantamiento. En el contexto del texto en el día de hoy, no es otra cosa que la muerte, la resurrección, la ascensión y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta la historia de un hombre que al mirar a través de una ventana, se decía a sí mismo, qué malo, qué desastre, qué asqueroso, esto está bien mal. Mientras que desde la ventana que estaba al lado de este caballero, había otra persona que decía, qué maravilloso, qué hermoso, todo se ve tan bien. Y sabe, la pregunta obligada aquí es que, ¿cómo dos personas que están en el mismo nivel, que miran a través de unas ventanas iguales o parecidas, ¿verdad?, podían tener una opinión diferente acerca de lo que estaban mirando? Y es que la respuesta a esta pregunta la encontramos en la dirección en la que ellos estaban mirando. Por supuesto, uno estaba mirando hacia abajo y otro estaba mirando hacia el cielo, hacia arriba, contemplando los pájaros, contemplando las nubes, el cielo azul y todas las cosas que evocan paz y tranquilidad, mientras que el otro veía el caos que había en la parte de donde le tocaba observar. Hoy quiero sencillamente, al recordar esta historia o esta anécdota, que la Escritura nos invita en Hebreos 12:2, la primera parte del texto, a poner nuestra mirada en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Así que pareciera que todo esto tiene que ver hacia donde nosotros dirigimos nuestra mirada. Y es que es importante en este tiempo estar mucho más consciente donde ponemos no solamente nuestros ojos físicos, sino también nuestros ojos espirituales. Porque, dicho de manera sencilla, de manera simple, en aquello en lo cual nosotros nos enfocamos, sencillamente en esa dirección irá toda nuestra atención y el desenlace de todos nuestros pensamientos. Hoy quiero contarles la historia de un hombre llamado Nicodemo, que dice la Escritura, como lo pueden leer en el capítulo 3 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, cómo éste se acercó a Jesús siendo de noche, quizás por temor, por prejuicio, a no ser visto por los religiosos de su tiempo, ya que estos eran los más adversos a la doctrina y a las enseñanzas de Jesús. Este hombre, dice la Escritura, que era un hombre bien preparado en los asuntos de la ley religiosa de los judíos. Era un doctor de la ley, ¿se imagina el nivel? Y sin embargo, dice la palabra que se le acercó a Jesús de noche y lo primero que le dice a Jesús es: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque ninguno que hace estas señales
puede pasar desapercibido, ya que se nota, se ve que sencillamente Dios está con él. La respuesta del Señor a este hombre que venía con sus inquietudes existenciales, sus preguntas acerca de la fe y por qué movían su espíritu dentro cuando él predicaba, sencillamente hayan eco en aquel al cual no podemos nosotros engañar. Jesús le dijo a este hombre bien preparado, bien sabio, lleno de conocimiento, que era necesario que él volviera a nacer para poder ver, para poder discernir, para poder entrar en contacto con el reino de los cielos. Por supuesto, la respuesta de este hombre fue una respuesta que quizás hubiésemos dado cualquiera de nosotros sin el pequeño discernimiento que Dios nos da acerca de las cosas espirituales. Él dijo, ¿cómo puede una persona siendo vieja volverse a ser pequeño y meterse en el vientre de la madre? Jesús le dijo, Nicodemo, te he dicho cosas terrenales y no las entiende. Así que imagínate si te dijera las cosas de Dios, las profundidades de Dios, mucho menos las entenderías. Y le habló a ese respecto acerca del misterio de Dios, de cómo Dios hacía las cosas que muchas veces pasan desapercibidas a los ojos de los seres humanos. Habló del viento, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero él sencillamente va hacia donde Dios lo envía. Y valga la redundancia. Jesús se le presentó en esa hora. Este hombre llamado Nicodemo se le presentó a Jesús en esa hora, porque seguramente como nosotros estamos llenos de preguntas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con nuestra existencia. Pero Jesús me impresiona porque no dejó a Nicodemo con la duda. Tuvo que mostrarle una alegoría que no es otra cosa que una historia del Antiguo Testamento que pudiera ejemplificar lo que Jesús quería comunicarle a Nicodemo. Jesús le habla de Números capítulo 21, del verso 4 al 9, donde refiere una historia por demás impresionante. Es la historia de las serpientes de fuego que Dios envió como resultado de un pecado del pueblo de Israel en el desierto. Así que Jesús posiciona a Nicodemo en el contexto de esta historia, porque Jesús le dice a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Ser levantado, él lo podía entender porque la historia era que el pueblo de Israel había vagado por el desierto, le había faltado el agua. Llegó un momento sencillamente de lucha, desanimado, dice el versículo 4, se desanimó el pueblo, se desalentó al pueblo, se sintió fastidiado el pueblo y comenzó a hablar contra Moisés y contra Dios. ¿Se imagina? Y comenzaron a decir, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, se estaban quejando de un pan porque ellos tenían un pan, decía que no tenían pan, pero realmente sí tenían un pan. Lo que no querían era el pan que tenían frente a ellos, que era el maná. Ahora, yo quiero que nos imaginemos el cuadro. El pueblo de Israel ha pasado por estos milagros poderosos. En primer lugar, recordemos las 10 plagas de Egipto.
Recordemos los piojos, recordemos las tinieblas que vino sobre Egipto, recordemos la muerte de los primogénitos, recordemos las aguas convertidas en sangre, recordemos el granizo, recordemos los rayos, recordemos todas esas cosas extraordinarias. Pero después que Dios toma a Israel, después de la muerte de los primogénitos, hace una cosa que no se había visto, no se vio, ni se verá después de esto, porque solamente Dios es capaz de hacer esto. Abrió el mar en dos y el pueblo de Israel como por tierra seca caminó. Dice la Escritura que los ejércitos, los millares de Israel caminaron con sus hijos, con sus carretas, con sus bueyes, con sus animales de carga. Y una columna de fuego separaba al ejército de Faraón, quien había ido tras ellos para destruirlo o para hacerlos volver a Egipto. Dice la Escritura que cuando todos los israelitas pasaron al otro lado y los egipcios trataron de entrar donde el agua se había apartado y había formado pared a izquierda y a derecha, cuando estaban justo en el medio, se dieron cuenta de su error y Dios volvió las aguas a su lugar y todos los enemigos de Israel fueron destruidos. No solamente hablamos de esta historia descomunal, de esta historia brutal, que cuando la vemos en el cine, hecha con efectos especiales, se nos eriza la piel. Pero se imagina cómo Dios hizo que en el desierto de una piedra saliera agua para darle a las multitudes. ¿Se imaginan cómo Dios hizo con un viento recio traer del oriente miles de codornices porque habían pedido carne? ¿Se imaginan cómo Dios enviaba todos los días maná del cielo, un pan que era como hojitas de culantro, dice la Escritura, y que las machacaban y hacían un pan dulce que sabía como a hojaldre? Imagínense eso. Pan del cielo Dios le dio de comer. Y es dentro de este contexto de salvación, de libertad, de bendición, de provisión, que Dios se encuentra con un pueblo, escuche, desanimado. Porque hemos de recordar que cuando estamos desanimados, somos más propensos a olvidar los beneficios, la gracia, la provisión y la bendición del Eterno. Cuando estamos desanimados, no recordamos que estamos vivos, no recordamos que Dios pone alimento en nuestra mesa todos los días. Cuando estamos desanimados, olvidamos que fuimos sanados por las llagas de Jesús. Cuando estamos desanimados, no nos acordamos que tenemos un Dios grande y poderoso. Comenzamos a añorar solo lo que no tenemos y a no disfrutar de lo que tenemos. Esta es la razón por lo que el pueblo de Israel, a pesar de que tenía el pan, menospreció, dice el original. Vio el pan que Dios le estaba dando como algo horroroso, algo asqueroso, algo que no valía la pena, dicen unas versiones, algo que no sirve para nada. Yo cuando leí esa versión, yo dije, wow, este pan, decía el pueblo de Israel, bueno para nada. Ahora, ¿se imaginan al Dios eterno dando lo mejor para el pueblo de Israel y que cuando faltaba agua era solamente para probarlo, para ver si ellos eran fiel o iban a ser fiel a Dios? Porque Dios no los iba a dejar morir en el desierto. No los iba a dejar morir porque no los dejó morir en Egipto como esclavo. Hoy viene a decirte de parte del Señor que si has estado caminando en desánimo y has en secreto murmurado, si en secreto has hablado, has dicho o has pensado algo incorrecto en contra de Dios, hoy quiero invitarte a que rectifiques. Hoy quiero invitarte a que puedas pedirle perdón al Señor. Porque la Escritura dice que cuando el pueblo de Israel comenzó a quejarse contra Moisés, comenzó a quejarse contra Dios, Dios envió unas serpientes ardientes que comenzaron a morder a mucha gente del pueblo, dice la Escritura. Mucha
gente del pueblo comenzó a ser mordida por estas serpientes. Y cuando la palabra usa mucho, es mucho en cantidad, mucho en calidad, mucho en diversidad, mucho en edades, jóvenes, ancianos, personas maduras, mujeres, quizás niños, eran muertos por estas serpientes. Y el pueblo se dio cuenta que habían pecado. ¿Sabe? Hay personas, hay creyentes, hay iglesias que no vuelven sus ojos al Señor porque sencillamente están cómodas y creen que Dios está contento con lo que están haciendo porque nada les pasa. Pero al igual que el pueblo de Israel, mucha gente se da cuenta que no está obrando bien cuando el juicio de Dios comienza a activarse. Porque hemos de recordar que cuando nosotros no caminamos correctamente delante de Dios, se activa el juicio de Dios para aquellos que caminan a espalda del temor de Dios. Y esto fue precisamente lo que le pasó a Israel. Cuando la gente era mordida, pues los líderes comenzaron a salir corriendo a donde estaba Moisés y comenzó a decirle a estos líderes: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró a Jehová. Moisés oró a Jehová. Y fue en este preciso instante donde Dios instruyó a Moisés a que hiciera la forma de una serpiente como la que estaba mordiendo al pueblo y la pusieran en un asta. Esta serpiente tenía que ser levantada, pero no era otra asta ni otra serpiente, sino la que estaba siendo hecha por Moisés. Moisés lo hizo con la prontitud que demandaba el caso, y dice la Escritura que todos aquellos que miraban a la serpiente hecha de bronce, símbolo de juicio, eran sanados de su mordedura, recobraban la vida. No se dice que hayan resucitado los que ya estaban muertos, pero aquellos que estaban quizás padeciendo los últimos momentos del veneno sobre su cuerpo, miraban hacia la serpiente y eran sanados milagrosamente. Este era el evento del que estaba hablándole Jesús a Nicodemo en esa noche maravillosa. Nicodemo, así como Dios, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre que soy yo, necesito ser levantado para que, al igual que el pueblo de Israel, que miró a la serpiente y fue sanado y liberado, el que me mire a mí pueda ser liberado, pueda ser sanado y pueda recibir vida eterna. Aquí tenemos unos contrastes que son interesantes considerar. En primer lugar, la serpiente representa el tipo de Cristo, el tipo de Jesús. Pero Jesús es el antetipo, es decir, lo verdadero. En el Antiguo Testamento, en esa historia, cuando la serpiente mordía, la persona estaba ante la amenaza de dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual, porque habían pecado murmurando contra Dios. Pero ahí, frente a Nicodemo, Jesús está diciendo que la muerte física no es tan importante como la muerte espiritual, y que Él representa la vida abundante y verdadera, y que el que mira a Jesús con fe puede recibir salvación, escuche, y vida eterna. Aquellos eran curados de una mordedura, pero no podían tener vida eterna permanente. Pero Jesús está diciéndole a Nicodemo: pero yo soy el pan de vida, yo soy la vida, yo soy al que deben creer, porque el que cree en mí va a ser salvo. La segunda cosa que hay que considerar es que esta solución o esta respuesta fue como resultado al pecado, lo cual nos lleva a una verdad que algunos olvidan. Somos pecadores
porque hay una naturaleza inherente en nosotros. Y pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. No hay hombre que viva y nunca peque, dice la Escritura. La Escritura dice que el resultado del pecado vino como consecuencia de la desobediencia. El hombre decidió desobedecer a Dios y se constituyó en enemigo del Señor. Y la muerte entró en la línea genética del ser humano. A partir de ese entonces, ningún hombre sobre la tierra ha podido vencer la muerte, salvo nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado como la serpiente. La Escritura nos dice, nos enseña que la paga del pecado es muerte. La Escritura nos dice que todo aquel que peca sencillamente es separado de la presencia del Señor. Esta es la razón por la que la respuesta al pecado no puede venir de una religión, no puede venir de un líder, no puede venir de una respuesta humana, ni de una sabiduría netamente humana, ni de la filosofía. Así como el Señor instruyó a Moisés que levantara una serpiente en el desierto, Dios nos está instruyendo en el día de hoy a que miremos con su fórmula perfecta y completa la solución a nuestro pecado. ¿Sabe? Si los israelitas hubiesen hecho otra asta con otra serpiente, no hubiese servido de nada. Hubiesen muerto irremediablemente. Era a la forma, a la medida y a la instrucción divina. Y fue esta la respuesta de Dios a una necesidad apremiante. Hoy, Dios está llamándonos la atención sobre la necesidad de poder ver lo que se está levantando frente a nuestros propios ojos. Jesús, dice la Escritura, fue levantado y fue levantado como un sacrificio delante del Señor, porque la paga del pecado necesitaba ser satisfecha. La justicia de Dios sobre el pecado necesitaba ser cumplido. Y nadie podía ofrecer algo a cambio de la satisfacción de Dios. La redención del ser humano es tan grande que la única forma de obtenerla es gratuitamente. Es decir, que nos la dé el Señor. No la podemos ganar. Así que le está diciendo Jesús a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa palabra levantado, Jesús siempre la asoció en el Evangelio de Juan como la necesidad de dar su vida en sacrificio. Juan capítulo 12, verso 32-33 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y dice el verso 33, y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. ¿Se da cuenta? Ser levantado para Jesús era morir en una cruz. Ser levantado de tierra significaba ser clavado en sacrificio por toda la humanidad. Y esta era la respuesta, y esta fue la respuesta, y esta será la respuesta de Dios para la humanidad. Hoy hablamos mucho de autoayuda, hablamos mucho de superación personal, se habla mucho de filosofías orientales que hablan sobre el equilibrio, sobre el balance, sobre estar en contacto con lo natural, con las cosas que son sencillamente armónicas con el universo. Y sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿esto me da garantía en la eternidad para que mi salvación sea garantizada? Pues 1000 veces no. Solo la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Solo el sacrificio de Jesús puede quitar la mordedura del pecado en nuestra vida. El Hijo del Hombre necesita ser levantado en el día de hoy y todos los días de nuestra vida, para que al mirarle a Él
podamos recordar que ese fue un acto de amor sublime por el Padre. La expresión que puede condensar ese amor supremo, glorioso, maravilloso, insondable y eterno de Dios, lo encontramos en el verso 16, donde dice, porque de tal manera. ¿Sabe? No había otra expresión que pudiera encerrar la magnitud y la grandeza del amor de Dios. En la Biblia encontramos un ejemplo que podría tipificar el amor de un padre a un hijo. ¿Recuerdan a Abraham, Isaac? Dios le dijo a Abraham, toma tu hijo, al que tú amas, tu único, y sacrifícalo. No me imagino a ese hombre con más de 100 años, en espera de décadas para poder su esposa concebir, y ahora Dios le está pidiendo a su hijo. ¿Se imagina el dolor? ¿Se imagina la prueba? Pero este hombre, fiel a Dios, fiel a su amor, con una fe inquebrantable, fue capaz de ofrecer a su hijo. Y en el último minuto, Dios le impidió que lo matara porque vio que su corazón era perfecto para con Dios. Por lo cual Dios lo bendijo y lo multiplicó e hizo de él una gran nación. Lo que estamos hablando en el día de hoy no es poca cosa. Porque si leemos en las Escrituras acerca de este amor de Dios, podemos nosotros entender que Dios nos ama más allá de nuestro entendimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que pasó por alto los pecados, que pasó por alto la infidelidad, que pasó por alto todos los improperios que recibió Jesús en la cruz, la burla, el escarnio, el abandono de todos sus discípulos. Hay un pasaje en Romanos 5, verso 8, que me gusta sobremanera y lo dice de esta forma. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, escuche, Cristo murió por nosotros. Alguno puede morir por una causa justa. Alguno puede morir por una persona medianamente buena. Pero Dios muestra su amor, amado amigo y hermano que me escucha, en que aunque tú no lo merecieras, ni yo lo mereciera, Él estuvo dispuesto a dar su vida en ese fatídico día, porque vio tu potencial, porque vio tu valor, porque de tal manera Dios te amó, que Él estuvo también dispuesto a entregar su vida y rescate por todos. En esto dice en primera de Juan capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él, escuche, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero y Jesús fue enviado como la ofrenda que iba a cumplir la demanda de Dios por el pecado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esto nos ayuda a entender que este símbolo de amor eterno es lo que le estaba mostrando Jesús a Nicodemo. Nicodemo, no se trata de algo que alguien vaya a hacer. Esto es una instrucción divina. Esto es un plan eterno. Es algo que está diseñado desde la eternidad, como está escrito, que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esto quizás no lo entendió completamente Nicodemo hasta que posiblemente vio a Jesús colgando en la cruz del Calvario ese viernes de crucifixión.
Quizás no lo entendió esa noche, pero le dio una idea clara acerca de las implicaciones que tuvo Israel para encontrar la paz, para encontrar la salvación, para encontrar la redención. Me gusta lo que leía de un comentarista acerca del libro de Números. ¿Sabe? Del 1 al 9 entendemos nosotros allí cómo Dios proveyó lo necesario para que ellos se prepararan para andar en el desierto durante todo ese tiempo. Del verso 10 al 20 descubrimos en el libro de Números fracasos, pecados, rebeliones y toda clase de cosas que se oponían a Dios. Y es en el capítulo 21. Escuche, con esto termino. Este es el capítulo 21, verso 4, donde Dios ya ha sido tentado por el pueblo de Israel más de 10 veces. Cuando ya está harto de todas las rebeliones y todos los pecados, de toda la fornicación. ¿Sabe? Esto no era un pecado de idolatría, no era un pecado de rebelión, no era un pecado de inmoralidad sexual. Lo que estaba ocurriendo aquí era que el pueblo de Israel en un sentido le decía a Dios: no estoy feliz con lo que me has dado hasta el día de hoy. No estoy feliz con lo que has hecho por mí hasta el día de hoy. El pueblo de Israel estaba diciendo: hubiese sido mejor quedarnos como esclavos. Y fue esto que encendió la ira de Dios. ¿Se imagina? Ellos estaban destinados a una esclavitud y a una muerte segura, sin promesas, sin patria y sin nada. Al igual que nosotros, antes sin Cristo, no teníamos esperanzas, teníamos temor de la muerte. Yo mismo lo experimenté en mi propia vida personal. Miedo a morir, miedo al infierno, miedo al castigo eterno. Y Dios irrumpió en mi vida como seguramente en la tuya. Y nos dio sosiego, nos dio paz, nos dio libertad, nos dio salvación, nos dio gozo y alegría y nos dio esperanza de una eternidad. Hoy quiero hacer mención en esto, porque si esto despierta la ira de Dios, imagínense lo que significa tener por inmunda la sangre del pacto que fue derramada en la cruz para que nuestros pecados fueran limpiados. Y tú me dirás: pastor, pero ¿cómo puedo yo tener por inmunda la sangre del pacto? Cuando no te dueles del pecado, cuando caminas en desobediencia, cuando no buscas el rostro de Dios, cuando sencillamente no reconoces que Él es tu Padre, que Él es tu hacedor, tu creador, que Él es tu proveedor, que Él es tu sanador, que Él es tu paz. Hoy necesitamos hacer un paréntesis aquí y decirle al Señor que nuestra vida a partir del día de hoy comience a contar y a hacer la diferencia. Y tú me preguntarás: pastor, ¿cómo lo hago? Pues sencillamente eleva tu mirada. Mira a Jesús como lo miró el pueblo de Israel cuando eran mordidas por serpientes. Jesús te dice en el día de hoy: yo necesito ser levantado. Ya yo fui levantado, pero es necesario que tú eleves tu mirada. Que no mires en esta dimensión humana, donde falta la comida, donde puede faltar la salud, donde puede faltar cualquier cosa, donde la oferta puede ser mayor o podría creer que es mayor que la que yo te ofrezco, pero no. Finalmente vendrá el crujir de dientes, donde la gente descubrirá que granjearon todo el mundo y perdieron su alma. Hoy necesitamos elevar nuestra mirada. Y si nos hemos desviado, y si hemos faltado a nuestros votos como hijos de Dios, hoy quiero invitar a cada persona que me escuche que eleve su mirada y que mire al Salvador. Su sangre todavía sigue brotando de la cruz para limpiar, para salvar, para sanar, para adoptar, para transformar, para hacer de ti una vida extraordinaria. Tu pasado no te define.
Tú estás definido por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y por lo que prometió el Señor en su palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen por voluntad humana ni voluntad de varón, sino de Dios. Hoy yo quiero invitarte a que te rindas completamente a Él. Y allí donde estás, hagas conmigo una oración. Si sientes que tus fuerzas se han agotado, si sientes que necesitas un nuevo respiro, si necesitas que tu vida sea reiniciada y que Dios pueda poner esa vida sobrenatural, porque Él es el único que nos puede dar fuerza, nos puede dar energía, nos puede dar esperanza, nos puede dar fe. Él es el único que puede hacer que nuestra vida sea extraordinaria. Allí donde estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Di: Señor, he escuchado tu voz y vengo a ti. Hoy levanto mi mirada, hoy levanto mis ojos. Y así como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel miró la serpiente de bronce y fue sanada. Hoy vengo a ti para mirarte, Señor, desde este lugar humilde, allí donde tú estás, oh Dios, derramando tu sangre. Esa sangre nos sigue limpiando de todo pecado, nos sigue limpiando de toda iniquidad. Cámbiame, transfórmame, hazme nuevo, y que a partir del día de hoy pueda vivir alineado contigo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Allí donde estás, cierra tus ojos. Quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mira, Señor, todo el desánimo que ha podido desatarse, ha podido, Señor, metido en el corazón de los hombres que han estado caminando por largo tiempo. Oh Señor, quizás por un desierto espiritual. Hoy declaro, Padre, a favor de ellos, que esta temporada, Señor, de desierto espiritual se acaba. Padre, hoy declaro que un chaparrón de bendiciones y de gloria eterna se desata a favor de tu pueblo. Hoy declaro, Señor, provisión sobrenatural para los cuerpos. Oh Padre, provisión sobrenatural para la economía. Hoy declaro, Señor, paz insondable que el mundo, ni el dinero, ni posición alguna puede proveer. Yo bendigo, Señor, con la bendición y la autoridad que has dado, Señor, a ministros y a pastores, a todo aquel, Señor, que está dispuesto a levantar su mirada y creer en el Salvador. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pues nada, ya hemos llegado a otro tiempo más. Siempre yo pienso que voy a terminar antes, pero siempre me demoro un poquito más. Pero bueno, todo sea para la gloria de Dios. Usted llegue hasta donde lo soporte o hasta donde pueda. De todas maneras, me da mucha alegría poderles saludar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Y recuerde compartir este enlace con todas las personas que están en derredor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta una siguiente oportunidad. Bendiciones.